Se rieron de ella por 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer pudiera sacar una cosecha decente de la tierra seca que le había quedado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de alguien que no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de aquella milpa maltratada por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni siquiera ella, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto cuando Elena Cervantes echó otro puñado del fertilizante mineral Premium en la tierra seca, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas de la milpa. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor escurriendo por debajo de la gorra y el peso de otro día que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recargados en la pick-up blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va ella otra vez», dijo Ignacio Paredes cruzando los brazos, «echando los pesos como los ha echado en los últimos años». «Déjala, Ignacio», respondió Mateo Flores, el del medio, ajustándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida». «Sabe de su vida, pero no sabe sembrar», completó Arturo Vázquez, el tercero, soltando una risa corta. Elena Cervantes los oyó, como los oía siempre. No volvió la cara. Siguió echando el fertilizante, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era extraño pensar que, 3 años atrás, todo aquello era diferente. La propiedad tenía otro dueño, otra forma de llevar las cosas, y ella, Elena, era solo la mujer que ayudaba en las labores, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su esposo, Felipe Fuentes, decidió irse en busca de un sueño que él decía era mejor que aquella vida de tierra y sol. Se fue una mañana de mayo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y una propiedad llena de deudas. Ella podría haber vendido todo. Mucha gente de la región creía que era la decisión más sensata, pero Elena Cervantes tenía una terquedad en el pecho que no cabía en consejo de nadie. Decidió quedarse, decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos no al principio. Era más bien una risa de quien le encuentra gracia, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de comenzar. Ignacio Paredes, Mateo Flores y Arturo Vázquez eran dueños de las tierras vecinas, hombres que crecieron sembrando como sembraban sus padres, y como sus abuelos también sembraban. Para ellos, una mujer no tenía experiencia para manejar una propiedad sola, e insistir en eso era perder el tiempo. «¿Viste que volvió a comprar ese bulto de fertilizante mineral Premium?», preguntó Arturo Vázquez un día, en los abarrotes de Don Pedro, donde los productores de la zona se reunían para tomar café y cambiar noticias. «Oí decir que gastó lo que no tenía», respondió Mateo Flores, moviendo la cabeza. «Pobrecita, va a terminar perdiendo todo», completó Ignacio Paredes, sin parecer sentir mucha lástima en realidad. La noticia siempre llegaba hasta Elena Cervantes, de un modo u otro. A veces por un comentario suelto en el tianguis, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con su camión destartalado, cargado de bultos de abono. Ella aprendió a tragarse aquello, guardarlo en el pecho y seguir trabajando. Esa tarde, terminando de esparcir el fertilizante en la última hilera, Elena sintió un dolor en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros doblada sobre la tierra, cargando peso que no era para una sola persona. Enderezó el cuerpo despacio, miró la milpa que se extendía hasta el pie de la sierra y respiró hondo. Pensó, como hacía casi todos los días, en su madre, doña Esperanza, que vivía en un pueblo lejano a 2 horas de allí y que siempre repetía la misma frase cuando Elena era niña. «Tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar». Elena Cervantes había crecido escuchando aquello sin entender realmente el peso que cargaba la frase, pero ahora, de adulta, con la propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su madre le había dejado para seguir.
Cuando era joven, Elena soñaba con estudiar agronomía. Llegó a inscribirse en un curso técnico en la capital, pero su padre se enfermó ese año. Necesitó cuidados, y el dinero que sería para pagar los estudios se usó para sus medicinas. Elena nunca se quejó de eso, nunca culpó a su padre por haberse enfermado, pero guardó en un rincón escondido del pecho las ganas de demostrar algún día que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. Mamá. La voz de su hija, Sofía Fuentes, llegó de lejos, corriendo por la vereda de tierra que conectaba la casa con la milpa. Mamá, el señor Ricardo llamó. Dice que necesita hablar con usted sobre el préstamo. Elena sintió el estómago apretado. El préstamo. Eso que había estado evitando hablar desde hacía semanas, esperando que la cosecha de ese año al fin diera el resultado que había estado esperando tanto tiempo. «Dile que lo llamo más tarde, hija», respondió, tratando de mantener la voz calmada. «Ahora necesito terminar aquí». Sofía, con sus 16 años y un aire de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó parada mirando a su madre por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un resto de esperanza, porque, a pesar de todo, Sofía todavía creía que su madre podría dar la vuelta a la situación. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Elena regresó a casa ese atardecer cargando un cansancio que no era solo del cuerpo. Era un cansancio que se había ido acumulando durante años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de ladrillo, con un patio grande donde aún colgaba el columpio de llanta que el hijo menor, Javier Fuentes, de 10 años, usaba después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su madre, con esa sonrisa ancha que solo un niño sabe dar, incluso cuando las cosas en casa no son fáciles. «Mamá, ¿vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño orgulloso, como si lo hubiera logrado él solo. Elena sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y pasó la mano por la cabeza de su hijo. «Sí, las vi, hijo, tú que las cuidaste también». Entró a la casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del porche un momento antes de enfrentar el teléfono. Necesitaba llamar al señor Ricardo, el gerente del banco del pueblo, pero antes de eso necesitaba ordenar sus pensamientos. El préstamo lo había sacado 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su esposo se fue, Elena se dio cuenta de que la propiedad venía produciendo cada vez menos y que la manera antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultados desde tiempo atrás. La tierra estaba cansada, pobre en nutrientes, y seguir como siempre se había hecho solo iba a profundizar el problema. Fue en una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el galpón, que leyó sobre la importancia de los minerales para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue entonces que decidió cambiar el método, trayendo un tipo de suplemento mineral que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza de su corazón, que devolvería la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo lleva tiempo para mostrar resultados. Y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo. La cosecha salió débil, casi igual a la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella se había equivocado. «Te dije que esto iba a pasar», dijo Ignacio Paredes en su momento, a quien quisiera oírlo. Gastó dinero que no tenía en un invento. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron, porque el fertilizante mineral premium era caro y necesitaba aplicarse cada año, en la cantidad justa, sin escatimar. De lo contrario, el efecto no se completaba. Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante.
No es que antes fuera cercana, pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región. Después de su insistencia en continuar con el método, ese respeto se convirtió en motivo de burla disfrazada de preocupación. ¿Necesitas ayuda, Elena Cervantes?, preguntaba Mateo Flores de vez en cuando, con un tono que sonaba más a mofa que a oferta sincera. No, gracias, no hace falta, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la Asociación de Productores, un hombre llamado Gutiérrez, que venía una vez al mes a revisar las propiedades de la región y dar orientación sobre la siembra. Gutiérrez tenía formación y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Elena Cervantes estaba usando. Doña Elena, con todo respeto, este tipo de suplemento no está recomendado en los manuales que seguimos aquí. Usted está poniendo un riesgo innecesario en su milpa. He leído bastante sobre esto, ingeniero Gutiérrez. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que usted sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la Asociación de Productores no va a poder ayudar con las pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Elena Cervantes aún más sola en su decisión, porque ni siquiera el propio organismo que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesto a apoyar el camino que ella había elegido. Pero siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora sentada en ese porche, con el teléfono en la mano, Elena Cervantes sentía el peso de todo aquello. Marcó el número del banco y esperó. Señor Ricardo, soy Elena Cervantes. Elena, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del préstamo. El plazo para la renegociación está terminando y, lamentablemente, si no hay un pago significativo antes de que termine la cosecha de este año, vamos a tener que tomar otras medidas. El corazón de Elena Cervantes se apretó, pero su voz salió firme. Lo entiendo, señor Ricardo, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año va a ser diferente. Lo siento. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve, el tipo de silencio de alguien que ya ha oído esa misma promesa antes y ya no sabe cómo creerle. Elena, me gustaría creerle, de verdad, pero el banco tiene reglas y no puedo detener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces. Después de unos segundos más de hesitación, el gerente suspiró. Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no podré ayudarla. Cuando colgó el teléfono, Elena Cervantes se quedó mirando la milpa que se extendía afuera, iluminada por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas todavía estaban verdes, todavía parecían más fuertes que en los años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a los hijos, Elena Cervantes se quedó sentada en la cocina, mirando los papeles del banco esparcidos sobre la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era María, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. María tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos aún vivos la conocían. Su esposo, don Manuel, ya no vivía en la propiedad desde hacía algunos años, necesitando cuidados especiales en una casa de retiro en la capital, debido a una confusión de la memoria que solo empeoraba con el tiempo. María lo visitaba cada mes y siempre regresaba un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado al ayudar a los vecinos. «Vine a ver cómo estás, mijita», dijo la anciana entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Elena sonrió, aliviada de tener compañía en ese momento difícil. «No tenía por qué, doña María». «Sí tenía. Andas con esa cara de quien carga el mundo en los hombros». Las dos se sentaron en la cocina y Elena, sin poder contenerse más, comenzó a contar sobre la llamada del banco, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. María escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Elena terminó guardó silencio un instante antes de hablar. «Sabes, mijita, yo conocí a tu suegro, el viejo Eusebio, mucho antes de que se volviera viejo.
Él también pasó por una época difícil en esta tierra, por allá en los años 80. La diferencia es que él tuvo ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más creía. ¿Y quién lo ayudó, doña María? La anciana sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. Esa es una historia para otro día. Hoy vine a decirte algo importante. Una tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero una tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Estás en el camino correcto, Elena. Solo necesitas un poco más de tiempo. Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Elena durante los días siguientes. Continuó con su rutina de cuidar la milpa, aplicando el fertilizante mineral Premium con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso de la deuda que parecía crecer cada semana. Fue en ese período también que Elena comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Sofía. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en el campo, comenzó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Sofía, últimamente andas muy desaparecida», comentó Elena un día, mientras las dos lavaban los platos después de la cena. «Solo salgo a caminar, mamá». «También necesito despejarme un poco». Elena no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba pasando en la vida de su hija de lo que ella estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Javier, sin querer hacer ningún daño, comentó durante el desayuno: «Mamá, Sofía estaba hablando con Daniel cerca del río ayer». Sofía se sonrojó al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Javier, no deberías estar espiando a los demás». Elena, sorprendida, preguntó con cuidado: «¿Daniel? ¿El hijo de Arturo?». Sofía suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá, nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Elena, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para aguantar. No porque desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista y siempre le había parecido educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentarios y juicios que eso podría generar en la región. «Sofía, no te voy a prohibir nada, pero necesito que entiendas la situación delicada que estamos viviendo. No puedo darme el lujo de más complicaciones ahora». «Lo sé, mamá, pero de verdad me gusta». Y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla. Elena guardó silencio por un tiempo, pensando en cómo todo aquello se conectaba, de una manera extraña, con su propia historia y la de Ignacio, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que se le impidiera vivir su propia vida por culpa de rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija, solo te pido cuidado, y creo que es mejor que no le digamos nada a nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Elena Cervantes enfrentó otro susto. Una mañana de sábado, Javier Fuentes amaneció con fiebre alta y un fuerte dolor en el estómago, que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tuviera en casa. Desesperada, Elena llevó al niño a la clínica comunitaria del pueblo, donde el médico de turno, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Javier a un hospital más grande, en una ciudad más lejana, para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Elena dividida entre el cuidado del hijo y la preocupación por la milpa que necesitaba atención constante en esa época del año. Sofía Fuentes se quedó encargada de cuidar la propiedad sola, ayudada, sorprendentemente, por Daniel Vázquez, quien apareció ofreciendo ayuda en cuanto se enteró de la situación a través de su novia. Al final, el diagnóstico de Javier fue una infección que, aunque asustadora, fue tratada con antibiótico y algunos días de reposo. Pero el viaje, los exámenes y la estancia en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Elena había ahorrado, poniendo aún más presión sobre su ya ajustada situación financiera. Fue durante esta prueba que Elena se dio cuenta de lo servicial y sincero que Daniel se había mostrado, de lo
cuidando de su propiedad como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Daniel», le dijo ella cuando volvió a casa con Javier ya recuperado. «No tiene que agradecerme, doña Elena. Yo sé que mi padre no la trata con el respeto que se merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza en Elena, de que tal vez, a través de los hijos, una reconciliación entre las familias pudiera algún día ocurrir. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba entre las hileras de maíz, ya recuperada del susto con su hijo, que notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas comenzando a formarse con un tamaño que nunca había visto antes en esa propiedad. Su corazón latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando, y las plantas siguieron creciendo fuertes. Sofía, que ayudaba a su madre siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, este maíz está diferente a otros años», dijo la niña un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Elena no quiso entusiasmarse demasiado en voz alta, pero dentro de ella una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, los tres vecinos continuaban sus conversaciones de siempre, pero algo comenzaba a incomodar a Ignacio Paredes, Mateo Flores y Arturo Vázquez. Sus milpas, sembradas de la manera tradicional que siempre había funcionado, estaban teniendo un rendimiento mediocre ese año, perjudicadas por una temporada seca que castigó a toda la región. «¿Han notado que la milpa de Elena está diferente?», comentó Arturo, un día, mirando desde lejos por encima de la cerca. «Debe ser impresión tuya», respondió Ignacio, sin mucha convicción en la voz. «No es impresión, no. Aquello está más verde que lo nuestro». Mateo, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado un instante, mirando la milpa vecina con una expresión que mezclaba curiosidad y malestar. «Debe ser cosa de un solo año. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo finalmente, tratando de convencerse más a sí mismo que a los otros, pero el malestar quedó plantado ahí, como una semilla que aún iba a germinar. Arturo, en particular, se sintió más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Daniel, andaba frecuentando la propiedad de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche decidió preguntarle directamente: «Daniel, ¿qué andas haciendo al otro lado de la cerca?» «Solo ayudando, papá», respondió con cuidado el muchacho, sin querer mentirle a su padre, pero también sin valor para contarlo todo de golpe. Doña Elena Cervantes pasó por un apuro con Javier Fuentes enfermo, y yo quise echarle una mano. Arturo Vázquez resopló sin ocultar su desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia. Ella no le ha hecho nada malo a usted, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su tierra». La conversación terminó ahí, sin acuerdo, pero sembró en Arturo una inquietud que aún no sabía cómo resolver. Los días fueron pasando, y junio llegó trayendo consigo el inicio de la cosecha en la región. Era época de movimiento intenso en las propiedades, de camiones entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Elena Cervantes contrató la poca ayuda extra que podía pagar y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, comenzó a cosechar esa milpa que tanto sufrimiento le había costado llegar hasta ahí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Elena hubiera cosechado en esa tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Javier Fuentes, sosteniendo una mazorca con las dos manos, maravillado. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que nadie lo viera. Aún era temprano para celebrar. Necesitaba terminar toda la cosecha para saber el resultado final. Al segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto. Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunas hileras
y el miedo de que el fertilizante mineral premium hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, dejándola más vulnerable, se apoderó de Elena durante unas horas angustiantes. «Doña Elena, mejor llame al técnico de la Asociación de Productores para que le eche un vistazo a esto», sugirió el trabajador preocupado. Elena, con el corazón en un puño, llamó al ingeniero Gutiérrez, temiendo que él usara aquello como prueba de que su método realmente era tan riesgoso como siempre había dicho. El ingeniero Gutiérrez llegó a la propiedad esa misma tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado y después de un rato en silencio, dio su veredicto. «Doña Elena, esto no tiene relación con el fertilizante mineral premium. Es una plaga común de esta época del año, que también ha aparecido en otras propiedades de la región, incluso en las que usan el método tradicional. Solo necesita aplicar un control sencillo, nada grave». El alivio que invadió a Elena fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes de que se confirmara. Fue durante esa cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. Al tercer día de trabajo, una tormenta repentina, poco común para la época del año, se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la milpa que aún faltaba por cosechar. Elena, desesperada, trató de reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su propiedad de la tierra de Mateo Flores y, tragándose todo el orgullo que aún le quedaba, pidió ayuda. «Mateo, sé que nunca hemos tenido la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que queda por cosechar y no tengo suficiente gente». Mateo la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápidamente. «Déjame llamar a Ignacio Paredes y a Arturo Vázquez». Arturo dudó cuando se enteró de la petición, aún incómodo por la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Daniel Vázquez, presente en ese momento, intervino. «Papá, es hora de demostrar que somos diferentes a lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Después de un instante de silencio, Arturo asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de su terquedad, que dudaron de cada decisión que ella tomó, llegaron a su propiedad menos de media hora después, listos para ayudar, y junto con ellos también vino Daniel, que trabajó codo a codo con Sofía sin ocultar ya el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, corriendo contra el tiempo, llenando costales y cargando el camión antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas empezaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del cobertizo. Mojados, cansados, pero aliviados, se quedaron parados mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Elena Cervantes, mirando a los hombres reunidos. «De verdad». Ignacio Paredes, sin gracia, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «No deberíamos haber dejado llegar a este punto de que pidieras ayuda después de tanto tiempo». Arturo Vázquez, aún con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Elena. «Me he dado cuenta de que mi hijo viene seguido por aquí. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con más calma, sin pleitos». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo, en la relación entre ellos. No borraba los años de risa y burla, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente completa, Elena Cervantes llevó toda la producción para pesarla y verificarla en el almacén de la Asociación de Productores de la región. Fue ahí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había sucedido ese año. El empleado encargado, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar. «Doña Elena, ¿está segura de que esta cifra está bien? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar, más de cualquier cálculo optimista que hubiera hecho durante las noches sin dormir,
pensando en el futuro de la propiedad. La noticia se esparció rápido por la región, como siempre se esparcen las noticias buenas y malas en un pueblo lejano. En pocos días, todo mundo sabía de la cosecha excepcional de la propiedad, que hasta hacía poco era motivo de risa. Fue una tarde, en los abarrotes de don Pedro, que la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Elena Cervantes?, preguntó un productor de fuera de la región que había venido hasta allá buscando información sobre el método usado. Ignacio Paredes, Mateo Flores y Arturo Vázquez, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Mateo sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un fertilizante diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que aceptaría explicar cómo funciona?». La pregunta quedó flotando en el aire, y los tres hombres sintieron, por primera vez, el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que, al final, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el propio ingeniero Gutiérrez, el técnico de la Asociación de Productores, tuvo que revisar su propia postura. En una visita posterior, él mismo reconoció medio apenado que quizás había sido demasiado rápido al descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Elena, debo admitir que me demostró que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la asociación, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Elena Cervantes, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo liquidar la deuda con el banco, sino que también le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en sus manos después de tantos años de aprietos económicos. Sentada en la cocina, junto con Sofía y Javier, revisó los números por tercera vez, aún sin creer completamente que aquello fuera real. «Mamá, ¿ahora sí podemos arreglar el techo que está roto?», preguntó Javier, con ese modo práctico de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Elena soltó una risa suelta, diferente de esa risa cansada de los últimos años. «Sí se puede, mi hijo. Sí se puede arreglar el techo y se puede hacer mucho más». Pero el dinero, por más importante que fuera, no era la parte más significativa de todo aquello para Elena Cervantes. Lo que realmente importaba era la sensación de haber demostrado para sí misma antes que para nadie más, que ella había sido capaz. Fue algunos días después que doña María apareció de nuevo en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Te dije que la tierra cansada no olvida quién la cuidó bien», dijo la anciana entrando a la cocina. «Usted tenía razón, doña María, pero necesito preguntarle algo. Esa historia de mi suegro, de don Eusebio Fuentes, que usted empezó a contar aquel día, ¿quién fue el que lo ayudó?». María se sentó lentamente en la silla, ajustándose el chal sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, hija mía. Yo y mi Manuel. En aquella época, nosotros teníamos un pedazo de tierra que colindaba con la propiedad de Eusebio, y cuando la sequía del 83 destruyó casi todo lo que había sembrado, fue mi marido quien le prestó parte de lo que teníamos guardado para que él pudiera reiniciar». Elena Cervantes se sorprendió con la revelación. «Nunca supe de eso». Poca gente lo sabe. A Eusebio nunca le gustó hablar de sus tiempos difíciles. Pero creo que por eso, cuando llegaste aquí después de que tu esposo se fue y decidiste quedarte y luchar sola, sentí unas ganas muy fuertes de ayudarte como pude, porque vi en ti la misma cantidad de valor que vi en él en aquella época». Las dos se quedaron en silencio por un momento, un silencio lleno de significado, mientras Elena procesaba esa conexión que nunca supo que existía. «Doña María, usted fue la única persona que nunca dudó de mí. No fue tan así, hija mía. Yo también tuve mis dudas, sobre todo en el primer año cuando la cosecha salió débil. Pero aprendí con la edad que la terquedad bien dirigida es diferente de la terquedad tonta. Y la tuya siempre me pareció del primer tipo». La conversación con María trajo un consuelo diferente a Elena Cervantes, un consuelo que iba más allá del alivio económico. Era la sensación de pertenecer a algo más grande, de formar parte de una historia que venía de antes de ella y que continuaba a través de ella.
En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al día, Elena Cervantes comenzó a recibir visitas inesperadas. Productores de propiedades vecinas e incluso de pueblos más lejanos llegaban para preguntar sobre el método que ella había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había logrado producir de esa manera. Al principio, ella desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en lugar de preguntar. Pero Sofía Fuentes, siempre más abierta que su madre para este tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otras personas a no pasar por el mismo sufrimiento?» Elena Cervantes pensó mucho en eso. Había una parte de ella que todavía guardaba rencor por los años de burla, pero había otra parte, más grande, que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades económicas que ella había pasado. Fue así que, poco a poco, Elena Cervantes empezó a recibir gente en la propiedad para explicar el método del fertilizante, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra requería. Cobraba un valor simbólico por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exagerar. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Ignacio Paredes. Él apareció un sábado por la mañana, solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien estaba a punto de hacer algo difícil. «Elena, vine a pedirte disculpas», dijo él directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de ti, riéndome a tus espaldas, y al final demostraste que sabías más que todos nosotros». Elena Cervantes se sorprendió por la sinceridad de él. «Ignacio Paredes, no necesito una disculpa. Solo necesitaba que entendieran que tenía mis razones. Lo sé, pero aún así quería decirlo, y también quería preguntarle si aceptaría enseñarme este método. Mi propiedad no está yendo bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Elena Cervantes, quien sintió, quizás por primera vez desde que su esposo se había ido, que la estaban viendo con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Elena Cervantes comenzó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo incluso a los más escépticos. Mateo Flores también buscó aprender, y hasta Arturo Vázquez, aunque más reacio al principio, terminó cediendo después de ver a su propio hijo defender con tanta convicción el trabajo de Elena Cervantes. Su propiedad, que antes era motivo de burla, se convirtió en referencia, y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferente, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo visión para ver una solución que nadie más se atrevía a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese cambio. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Elena Cervantes, ofreció una cantidad significativa para que vendiera la fórmula específica del fertilizante mineral premium que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado Mendoza, que se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Elena Cervantes, nuestra propuesta es generosa. Usted recibiría una cantidad considerable y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Elena Cervantes escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, una tranquilidad para criar a sus hijos sin el miedo constante de perderlo todo otra vez. Pero había algo que le molestaba de esa oferta. «Señor Mendoza, y si vendo la fórmula, ¿qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí?» El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta.
Bueno, doña Elena Cervantes, eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala y probablemente el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy. Esa respuesta confirmó la desconfianza que Elena Cervantes ya sentía. Pensó en Ignacio Paredes, en Mateo Flores, en Arturo Vázquez, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando recuperarse usando un método accesible. Vender a una empresa grande podría significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, señor Mendoza. Deme tiempo para decidir. Mendoza volvió una semana después con una propuesta aún mayor, tratando de presionar a Elena Cervantes para que decidiera rápido, argumentando que otra propiedad de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella rechazaba. Doña Elena Cervantes, necesito una respuesta para el fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión dejó a Elena Cervantes aún más incómoda, sintiendo que la estaban empujando a una decisión demasiado rápida para algo tan importante. Esa noche Elena Cervantes habló largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña María para pedirle un consejo. ¿Qué cree que debería hacer doña María? La anciana, sentada en su portal, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija mía, el dinero es importante, nadie lo niega. Pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía para que quien ya tiene mucho tenga aún más. Doña cree que debo rechazar la oferta. Creo que ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. María tenía razón. En el fondo, Elena Cervantes ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera, después de tantos años de apuros, la hacía dudar. Fue conversando con Sofía Fuentes a la mañana siguiente que Elena encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre decía que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir esta lucha con sus propias manos? Las palabras de su hija resonaron hondo. Elena se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de aquello que había construido con tanto esfuerzo y sufrimiento. Cuando Mendoza volvió unos días después para saber la decisión, Elena ya estaba segura de lo que iba a responder. Señor Mendoza, agradezco la oferta, pero voy a rechazarla. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que su oferta. El hombre se quedó visiblemente sorprendido. Intentó insistir un poco más, ofreciendo cantidades aún mayores, pero Elena se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Elena sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Con el tiempo, Sofía Fuentes y Daniel Vázquez decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Elena Cervantes y Arturo Vázquez había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Arturo, todavía un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y el propio cambio de perspectiva que había vivido con respecto a Elena. «Solo pido una cosa», dijo él, en una conversación con Daniel, «que la trates con el respeto que se merece. Viendo cómo su madre cuidó la propiedad sola, imagino que la crió igual, con la misma fuerza. Las dos familias, antes separadas por rivalidad y burla, empezaron poco a poco a acercarse, participando en comidas conjuntas, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha. Los meses fueron pasando y la propiedad de Elena continuó prosperando, año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Ella expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija,
algo que antes parecía imposible, y logró poco a poco construir un fondo financiero que le daba una seguridad que nunca había experimentado antes. Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha que lo cambió todo, que Elena recibió una visita inesperada. Era Felipe Fuentes, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una pick-up, pareciendo más viejo, más cansado de lo que Elena recordaba. Se quedó parado en el portón un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Elena, ¿puedo hablar contigo?» Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. «Puedes hablar, Felipe. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería disculparme por haberme ido de esa manera, sin siquiera dar una explicación como Dios manda». Elena Cervantes lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella un día imaginó que estaría llena de rabia y dolor, ahora ocurría con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Felipe, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que regresaras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Lo sé ahora, y quería saber si podría tener algún contacto con los niños. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una complejidad nueva a la situación. Elena pensó en Sofía y Javier, en cómo los dos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada niño merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Eso no es una decisión solo mía, Felipe. Voy a hablar con ellos, y lo que decidan, lo respetaré». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Javier, más pequeño y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su padre. Sofía, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada, pero eventualmente decidió que también quería darle una oportunidad, no para reconstruir lo que se perdió, sino para crear algo nuevo, más realista, con las expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Felipe comenzó a visitar a los hijos ocasionalmente, siempre con respeto por los límites que Elena estableció, y poco a poco una relación nueva, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Elena, por su parte, siguió adelante con su propia vida, enfocada en la propiedad, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que ella tardó años difíciles en ganarse. Fue durante una de las visitas de doña María, ya en una tarde tranquila de 1 año después, que la anciana hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Elena por mucho tiempo. «Sabes, hija mía, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por un sufrimiento que mucha gente no aguantaría. Pero mira hasta dónde has llegado. A veces la vida se ríe de nosotros antes de darnos la razón». Elena sonrió, mirando la milpa que crecía fuerte allá afuera, testigo silenciosa de todo el camino que había recorrido. «Tiene razón, doña María. Se rieron de mí durante 3 años, pero al final fue la cosecha la que tuvo la última palabra. La región organizó, ese mismo año, una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel periodo difícil de sequía e incertidumbre. Elena fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Sofía y Javier sentados en la primera fila, doña María justo al lado de ellos con una sonrisa orgullosa, y hasta Ignacio Paredes, Mateo Flores y Arturo Vázquez presentes en el público, Elena sintió que las manos le temblaban ligeramente antes de comenzar a hablar. «No soy buena con los discursos», comenzó, arrancando risas amables del público. «Pero quería decir una cosa. Durante 3 años mucha gente aquí se rió de mí, pensó que estaba perdiendo tiempo y dinero en una idea que no iba a funcionar. Y entiendo por qué pensaban así, porque durante esos 3 años yo misma tuve días en que dudé de mí». Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Ignacio Paredes,
que asintió discretamente con la cabeza. Pero aprendí que a veces uno necesita confiar en un proceso incluso cuando nadie más confía, incluso cuando uno mismo tiene miedo de estar equivocado. La tierra no miente. Responde a quien la cuida con paciencia y respeto. Y quiero agradecer especialmente a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todos dudaban. Miró a doña María, que sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Doña María, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Hoy quiero decirle a todos aquí que no importa cuántas veces se hayan reído de mí, lo que realmente importó fue seguir plantando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió, y en ese momento, Elena Cervantes sintió que finalmente había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que definió los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con sus hijos, Javier Fuentes preguntó, con esa curiosidad sincera de niño, «Mamá, ¿todavía te pones triste cuando recuerdas que papá se fue?» Elena Cervantes pensó por un instante antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu papá tomó su decisión y yo tomé la mía. Y mira lo que nuestra elección construyó». Sofía Fuentes, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá. Y yo estoy orgullosa de ustedes dos, por haber aguantado tantas cosas conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a los niños, Elena Cervantes se quedó sentada en el porche, mirando la milpa que se extendía bajo la luz de la luna. Ya no motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había conquistado a través del esfuerzo, la paciencia y una terquedad que al final resultó ser exactamente lo que la salvó. La propiedad siguió prosperando en los años siguientes. Ignacio Paredes, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propia propiedad, y ambos desarrollaron una asociación de intercambio de conocimientos que beneficiaba a los dos. Mateo Flores y Arturo Vázquez siguieron un camino similar, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Sofía Fuentes y Daniel Vázquez siguieron siendo novios, con el apoyo de ambas familias, que aprendieron, a través de sus hijos, a superar años de rivalidad sin sentido. Doña María, ya bastante mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Elena Cervantes y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que traía sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre repartiendo su tiempo entre la propiedad y las visitas a su esposo, quien, a pesar de su memoria débil, todavía reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro. Y fue exactamente así como sucedió. La mujer que una vez fue motivo de burla en toda la región se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y coraje para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. La propiedad que casi se perdió se convirtió en símbolo de renacimiento, no solo para Elena Cervantes y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien dirigida, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Elena Cervantes ya había aprendido, rara vez deja que uno descanse por mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. En el tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores castigó a toda la región. Los ríos bajaron, los pozos empezaron a secarse, y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad similar, comenzaron a temer por el futuro de los cultivos. Elena Cervantes sintió que un miedo antiguo volvía a apretarle el pecho. ¿Acaso el método que salvó su propiedad podría resistir una sequía de ese tamaño? ¿O los años de éxito habían sido solo suerte, una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza? «Mamá, el pozo de atrás ya está casi seco», avisó Javier Fuentes, ya con 13 años,
más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Elena Cervantes fue a comprobarlo con sus propios ojos, y lo que vio confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de manera alarmante, y si seguía a ese ritmo, en pocas semanas no habría suficiente agua para irrigar ni la mitad de la plantación. Fue en ese momento de aflicción que ella recordó algo que había leído años atrás, en uno de esos libros viejos del galpón, sobre técnicas de captación de agua de lluvia y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener la humedad por más tiempo, incluso en temporada de sequía intensa. El problema era que implementar eso costaba dinero y tiempo, dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo en el momento en que más las necesitaba. Elena Cervantes reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar ese nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, quizás más difícil que los años que ya hemos pasado, pero no voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos logrado». Sofía Fuentes, ya con 19 años, estudiando técnico en agropecuaria en el pueblo vecino, gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestra propiedad con lo que tenemos disponible». La idea trajo un nuevo aliento para Elena Cervantes, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora, de la propia hija que había criado sola. En los días siguientes, Sofía Fuentes trajo de la escuela a un profesor llamado Profesor Santos, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar la propiedad para evaluar las posibilidades. «Doña Elena, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica después de todos estos años de tratamiento con el fertilizante mineral Premium. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre, pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae». Con la orientación del profesor y con la ayuda de Ignacio Paredes, Mateo Flores y Arturo Vázquez, que ya se habían convertido en socios de confianza a lo largo de los años, Elena Cervantes comenzó a construir pequeñas zanjas y depósitos simples, hechos con material barato, para captar y guardar el agua de lluvia que aún caía de vez en cuando, aunque en cantidad menor de lo normal. Fue un trabajo arduo, que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el final de la tarde, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Javier Fuentes, exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No tengo certeza absoluta, hijo mío, pero aprendí que no intentarlo es peor que intentar y no lograrlo». La respuesta, simple y sincera, resumía todo lo que Elena Cervantes había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región, y muchas propiedades vecinas, incluso las más tradicionales, comenzaron a mostrar señales graves de estrés en las plantaciones. El clima de preocupación se apoderó de las conversaciones en los abarrotes de Don Pedro, donde antes se hablaba de la cosecha abundante de Elena Cervantes, y ahora se hablaba del miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si sigue así, vamos a perderlo todo este año», comentó un productor más viejo en una de esas rondas de conversación. «La Elena Cervantes está intentando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Ignacio Paredes, que ya había vivido de cerca la transformación de Elena Cervantes, se pronunció con convicción. «Si hay alguien en esta región que sepa lidiar con situaciones difíciles, es ella. Yo voy a seguir su ejemplo también en mi propiedad». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, comenzó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo, incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en las propiedades vecinas, gracias a la combinación entre el suelo enriquecido por el mineral Premium
y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado, seguido de una caída brusca de temperatura, trajo riesgo de helada para la región, algo muy raro para la época del año, pero que, combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las siembras. Elena Cervantes, alertada por María, que había escuchado el pronóstico en el radio, corrió a despertar a los hijos en plena madrugada. «Necesitamos proteger la milpa. Si la helada agarra las plantas ahorita, en pleno desarrollo, perdemos todo». Fue una noche de trabajo intenso, corriendo contra el reloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en las orillas de la siembra para tratar de mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles, técnica que María recordaba haber visto usar a su marido décadas atrás. Ignacio Paredes, Mateo Flores, Arturo Vázquez y hasta Daniel Vázquez aparecieron en plena madrugada, avisados por una llamada desesperada de Sofía Fuentes, listos para ayudar una vez más. «No vamos a dejar que enfrentes esto sola», dijo Mateo Flores, agarrando ya una lona para ayudar a cubrir los surcos más cercanos a la cerca. Trabajaron toda la noche, agotados, con frío, pero decididos. Cuando salió el sol, revelando un campo cubierto de un rocío helado que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Elena Cervantes, mirando la milpa que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió. Una ayuda que 3 años atrás jamás imaginaría recibir de esas mismas personas que un día se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella, con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvimos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñando una mejor manera de cuidar la tierra», respondió Arturo Vázquez, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la sequía severa que castigó prácticamente todas las otras propiedades de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero tampoco sin la pérdida grave que tanto temía Elena Cervantes. Fue una victoria diferente a la primera, más silenciosa pero igualmente importante, porque demostró que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que la propiedad de Elena Cervantes había resistido la sequía de ese año, mientras que otras sufrieron grandes pérdidas, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El mismo ingeniero Gutiérrez, el técnico de la Asociación de Productores que un día desconfió tanto del método, comenzó a usar la propiedad de ella como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Elena, ¿le importaría ayudar a dar un curso a otros productores sobre este sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», preguntó él, en una visita. Elena Cervantes, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Gutiérrez. Si eso ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se llevó a cabo en un galpón prestado por la Asociación de Productores, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hace mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Elena Cervantes, nerviosa al principio, fue ganando confianza conforme veía el interés genuino en los rostros de las personas presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban propiedades solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella un día enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Leticia, se acercó para hablar. «Doña Elena, yo también asumí la propiedad de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un trabajo mejor y nunca regresó. Todo mundo cree que no voy a lograrlo. Escucharla hoy me dio una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo». Elena Cervantes sonrió,
reconociendo en el habla de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al inicio de aquel camino. Leticia, quiero que sepas algo. Van a haber días difíciles, va a haber gente que va a dudar, va a haber momentos en que tú misma vas a dudar de ti. Pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, el resultado aparece. A mí me tomó tiempo, pero apareció. Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región, organizada informalmente por Elena Cervantes y otras que compartían experiencias parecidas, intercambiando conocimiento, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha, y sobre todo el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quien enfrentaba aquel camino sola. Los años fueron pasando, y la propiedad de Elena se consolidó como una de las más productivas y respetadas de la región. Sofía Fuentes terminó el curso técnico y decidió continuar los estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que su propia madre un día soñó recorrer, pero no tuvo oportunidad. Daniel Vázquez, ya con la confianza de su propia familia recuperada, comenzó a trabajar en conjunto con Sofía Fuentes, los dos planeando un futuro que unía las dos propiedades vecinas de una manera que ninguna de las familias hubiera imaginado posible años atrás. Javier Fuentes, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos de la propiedad, tratando de entender cómo reparar y mejorar cada pieza, un talento que resultaría muy útil en los años siguientes. Doña María, ya en edad muy avanzada, continuó siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo Manuel, en la casa de retiro, se volvieran cada vez más frecuentes conforme la salud de él fue debilitándose con el paso del tiempo. Elena, agradecida por todo lo que la anciana había hecho por ella, comenzó a acompañar a María en esas visitas siempre que era posible, devolviendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de María en una banca sencilla del jardín de la casa de retiro, Elena observó la manera cariñosa con que la anciana sostenía la mano de su esposo, aunque sabiendo que él no siempre reconocía quién era ella. «¿Usted nunca se cansa, doña María?», preguntó Elena con delicadeza. «Me canso, hija mía, pero el amor de verdad no es sobre nunca cansarse, es sobre seguir apareciendo, aunque estés cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces». Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Elena por mucho tiempo, resonando de una manera que ella sentía conectarse con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo a productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Elena venía desarrollando, no solo en su propia propiedad, sino también en la red de apoyo que ayudó a construir entre otras familias de la región. Elena, ya más segura al hablar en público después de tantos cursos y encuentros en que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que un día estarían allí para escuchar sus enseñanzas. Yo suelo decir que esta historia comenzó con un costal de fertilizante mineral premium y un buen montón de terquedad, empezó ella arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y tardé años en entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Esperanza, presente en el público por primera vez en una de estas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi mamá, que sembró en mí, antes incluso de que yo sembrara cualquier cosa en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí. Quiero agradecer a mis hijos, Sofía y Javier, que aguantaron conmigo cada dificultad, sin perder jamás la fe. Quiero agradecer a doña María, que nunca dudó de mí, ni siquiera cuando yo dudé de mí misma.
Y quiero agradecer, de una manera extraña pero sincera, hasta a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue un motivo más para seguir hasta demostrar que estaba en lo cierto. Ignacio, Mateo y Arturo, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias, aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar, quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad parecida a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces tú misma hayas dudado de ti, si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y recomenzar tantas veces como sea necesario, el resultado llega. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que imaginas tener. Pero llega. El público se levantó, aplaudiendo de pie, y Elena Cervantes, mirando la milpa lejana que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que por fin había encontrado paz con todo el camino que había recorrido, un camino que comenzó con risas y burlas y terminó en respeto, gratitud, y una cosecha que, mucho más allá de los números en la balanza de la Asociación de Productores, representaba la prueba viviente de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo una siembra, sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo corredor donde todo había comenzado años atrás, Elena miró el cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silenciosa de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que había superado para llegar hasta allí. Y fue así, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Elena cerró aquel capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido, con sus propias manos, un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría quitarle, porque había sido conquistado surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en que tuviste que demostrar tu capacidad, aunque quienes te rodeaban dudaran de ti? Deja tu opinión sincera en los comentarios, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y dinos si crees que Elena tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de la empresa. Nos encantará leer cada palabra tuya. Muchas gracias por tu compañía. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.